nuevo día. Buenos días. Retomamos el curso monográfico sobre el futuro del Estado autonómico y comenzamos con una conferencia pronunciada por el profesor Ricardo Rivera Ortega, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, y nos hablará de la simetría simetría en el Estado autonómico. El profesor Rivera Ortega es catedrático, como acabo de decir, de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca y decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, profesor invitado de la Universidad de París 10, investigador en el Instituto de Administración Pública de Spira, en Alemania, profesor invitado en las universidades de La Plata, en Argentina, Sao Paulo, Brasil, y James Madison, en Estados Unidos, director del Grupo de Investigación sobre Reforma de las Administraciones Públicas, autor de más de 10 libros y 70 artículos sobre cuestiones de derecho público, premio de investigación del CES de Castilla y León, mención honorífica en el concurso internacional del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. La intervención será de unos 45 minutos para dejar 15 minutos para el coloquio. Bienvenido, gracias. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos, y gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por invitarme a participar en estas tan oportunas, necesarias y de altísimo nivel jornadas sobre el futuro del Estado autonómico, ¿no? En un momento crucial, efectivamente, para nuestro Estado de las autonomías y, en general, para nuestro sistema político-administrativo, ¿no? Celebro particularmente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana, el día en el que el Consejo de Ministros continuará la exposición del paquete de reformas, de propuestas resultantes del trabajo de CORA, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, muchas de cuyas sugerencias inciden de manera directa, perfectamente visible y comentable sobre el Estado autonómico y las cuestiones que hoy nos convocan, ¿no? Así que he tenido la oportunidad, según iba preparando la ponencia esta mañana, de atender y reflexionar en torno a algunas de las propuestas de reforma de las administraciones públicas. Compartiré con ustedes estas impresiones sobre la reforma de la Administración y su incidencia en el Estado autonómico, al tiempo que mantenía o repensaba mis propias posiciones sobre el objeto principal de mi ponencia esta mañana, que será el de analizar las ventajas y los inconvenientes de las opciones simétricas o perecuadoras en el desarrollo del Estado de las autonomías frente a las opciones asimétricas o de reconocimiento de la diferencia, el hecho diferencial en el mismo Estado autonómico. Este es el esquema de mi intervención de esta mañana. Comenzaré ofreciendo algunas reflexiones sobre las razones políticas y económicas y también las administrativas. Hoy debemos reflexionar también sobre los motivos administrativos para la reforma del Estado autonómico. Después me detendré en las tensiones entre asimetría y simetría en el diseño de las instituciones autonómicas y formularé en términos retóricos la pregunta de si la tendencia simétrica es verdaderamente ventajosa, porque yo creo que en este momento, y por razones que son perfectamente comprensibles, la idea de asimetría está suscitando un cierto rechazo, ¿no? En particular por sus eventuales proyecciones sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas y la corrección del déficit público, ¿no? Pero hay que plantearse si la asimetría en todo caso representa una desventaja o puede plantear desigualdades o privilegios injustificados en el Estado autonómico, o también presenta oportunidades, ¿no? Esto es lo que intentaré compartir con ustedes esta mañana. Por supuesto, partiendo del presupuesto constitucional de la negación de privilegios, ¿no? La Constitución española de 1978, esto es obvio, pero conviene recordarlo hoy más que nunca, acepta sin ningún problema
las diferencias entre comunidades autónomas. La propia Constitución, incluso en su literalidad, enuncia la existencia posible de diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? Lo que no acepta la Constitución en ningún caso es la desigualdad de derechos en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos, de las personas que residen en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en el tercer punto de mi intervención plantearé la solución equilibrada en esta tensión entre simetría y asimetría de la negación de privilegios con estímulo de la diversidad, lo que yo denomino, en una fórmula que parece considerarse en este momento un oxímoron, una contradicción en sus términos, aunque creo que no lo es, una asimetría no privilegiada, ¿no? ¿Es posible una asimetría no privilegiada? Yo creo que ese es el modelo de Estado autonómico original español y también pienso que es que presenta muchas ventajas esta opción. Para terminar con algunas conclusiones y propuestas de reforma en torno a cómo puede avanzar el Estado de las autonomías en los próximos años, si es precisa la reforma constitucional para resolver algunos de los problemas que se pueden presentar en este momento, si necesitamos una suerte de nueva LOAPA, una utilización intensa del artículo 150 de la Constitución española, como se ha planteado en momentos anteriores, o si basta, sería la tercera opción, la más prudente y la que esta semana se nos presenta en concreto, con pequeñas modificaciones, soluciones institucionales y administrativas de menor entidad para resolver nuestros principales problemas. Pero hay que comenzar planteándose la cuestión de si es preciso necesario reformar el Estado autonómico, ¿no? Si se organizan unas jornadas sobre el futuro del Estado de las autonomías, porque se vaticinan eventuales cambios en nuestro modelo de organización político-territorial. Hay razones suficientes para cuestionar el Estado autonómico en su diseño actual en España. ¿Funciona tan mal el Estado de las autonomías? ¿Ofrece un rendimiento tan negativo el Estado autonómico en términos políticos, económicos, administrativos? ¿Justifican nuestros problemas los planteamientos de reforma constitucional proyectados especialmente sobre el título octavo de la Constitución? ¿Nuestros problemas son estructurales o son coyunturales, ¿no? ¿Estamos preocupados por el Estado autonómico porque la crisis incrementa las tensiones sobre las organizaciones administrativas, el ejercicio de las competencias, las políticas públicas? Cuando pase la crisis se nos olvidarán todas estas preocupaciones sobre el Estado de las autonomías, o hay algo más allá de lo que las circunstancias puntuales de la crisis económica plantean, ¿no? En primer lugar, en este momento hay que pronunciarse necesariamente sobre los llamados problemas de sostenibilidad del modelo, ¿no? Hay razones económicas que aconsejen la reforma del Estado de las autonomías. ¿Es el Estado de las autonomías español insostenible en términos económicos? ¿Hemos podido mantener un despliegue político-administrativo considerable de manera relativamente artificial o solo compatible con un periodo de crecimiento inusitado de la economía española, y no cabría mantener estas estructuras político-administrativas en un momento de contracción de la economía? Creo que no son estas consideraciones inverosímiles ni desconocidas. Cuando nos observan desde fuera, ¿no? Y yo creo que ese punto de vista es particularmente valioso en lo que se refiere a las cuestiones económicas, al menos, no encontramos un cuestionamiento integral de nuestro modelo de organización político-territorial. Yo creo que las instituciones y organizaciones internacionales que se ocupan de cuestiones como los efectos de la descentralización, tanto políticos como económicos, realizan un balance positivo del Estado de las autonomías español. Pero, sobre todo en los últimos años, en algunos de sus análisis encontramos críticas o apuntes preocupados sobre los eventuales excesos o abusos
que el desarrollo del Estado de las autonomías ha propiciado, ¿no? Esto tanto en medios económicos internacionales, medios de comunicación que se ocupan de cuestiones económicas, como en algunos informes de instituciones internacionales que también analizan el escenario de nuestra descentralización. Conviene advertir, aunque luego enfatizaré en esta conclusión que no encontramos ni a nivel europeo ni a nivel internacional un cuestionamiento integral de nuestro modelo, que se observa en general como muy positivo, pero sí cierta perplejidad sobre lo lejos que se han llevado algunas de sus expresiones más costosas o menos sostenibles en términos económicos, ¿no? No quiero incurrir en el tópico, aunque resulte relativamente fácil, pero bueno, cuando comparamos, por ejemplo, las sedes de las instituciones principales de gobierno, de los legislativos regionales de nuestras comunidades autónomas, con las instituciones homónimas de otros modelos descentralizados en países más robustos en términos económicos, nos percibimos inmediatamente el gasto público que ha supuesto el despliegue de estas últimas consecuencias en su expresión física, incluso de nuestro Estado de las autonomías. Bien, cuando comprobamos el impacto que tiene sobre el presupuesto la multiplicación por 17 de un sinnúmero de réplicas del diseño político-administrativo del nivel del Estado, los legislativos, pero también las instituciones consultivas y toda una serie de agencias cuya naturaleza y necesidad podría ser objeto de un debate. No me refiero ahora, sin embargo, aunque están en discusión esta misma semana, destacadamente a las cámaras de cuentas autonómicas, ¿no? No deja de ser paradójico, ¿no?, que se cuestionen precisamente las cámaras de cuentas autonómicas o los órganos de control del gasto autonómico, cuando de lo que se trata, para garantizar la sostenibilidad del modelo, es de controlar mejor el gasto, ¿no? Pero cuando pensamos en las agencias de protección de datos, en los consejos o en comisiones de defensa de la competencia, en instituciones auxiliares ya de tercera generación, no de primera ni de segunda, sino de tercera generación, y nos imaginamos el gasto asociado a cada una de esas estructuras multiplicadas por 17, podemos llegar a comprender esas observaciones críticas, no solo internas, sino también externas, sobre la sostenibilidad de nuestro modelo autonómico. Aunque en realidad el problema de la sostenibilidad económica y de la multiplicación por 17 de numerosas instituciones de todo orden no es el de su existencia, sino el de el planteamiento discutible de que la creación de cada una de esas instituciones debe comportar necesariamente una serie de gastos asociados, como sus propias RPTs, con unos complementos específicos, por cierto, muy sustanciosos en comparación con los propios de las administraciones matrices, sedes, presupuestos ad hoc para toda serie de gastos añadidos, cuando en realidad muchas de sus tareas pueden desarrollarse no a coste cero, por supuesto, no se puede pedir que se ejercite ninguna función pública en esas condiciones, pero sí con unos incrementos de coste muy reducidos, ¿no? Hablando de instituciones administrativas de tercera o cuarta generación, no del debate actual sobre los defensores del pueblo autonómicos, cuya existencia me parece absolutamente legítima y consolidada por los estatutos de autonomía o los órganos de control del gasto autonómicos, los OCECs, cámaras o consejos de cuentas, cuya pertinencia hoy, con un incremento de la efectividad de sus tareas, me parece también difícilmente discutible, ¿no? Pensemos en los tribunales de contratación creados, tribunales especiales en materia que conocen de los recursos especiales en materia de contratación, creados en desarrollo de las directivas europeas de contratos. Cuando analizamos la panorámica autonómica de despliegue, esta es una institución muy reciente de los tribunales especiales en materia de contratación administrativa, nos encontramos con que hay comunidades autónomas que
pues todavía están en ello, no los han creado. Hay comunidades autónomas que los han integrado en órganos preexistentes, el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ha optado por integrar ese tribunal en su Consejo Consultivo. Otras que los han creado, pero con unos presupuestos absolutamente reducidos, porque aprovechan otras iniciativas previas, no institucionales, pero sí de personal cualificado y de conocimiento acumulado, para poner en marcha los tribunales, con un balance económico ciertamente admirable, y otras comunidades autónomas que, para cumplir con una exigencia del derecho europeo, pues suman a sus costes de funcionamiento pues cifras que no son en absoluto desdeñables. Es decir, no se trata tanto de si existen 17 parlamentos autonómicos, de si existen 12 o 13 oficinas de defensores del pueblo autonómicos, sino cuánto cuesta cada una de esas instituciones que se ha creado en cada uno de esos niveles, y si necesariamente cada solución institucional a una necesidad concreta debe pasar por un incremento significativo del gasto. Hasta ahora, hasta la crisis, lo cierto es que la mayor parte de las comunidades autónomas han ido resolviendo las necesidades institucionales a golpe de talonario, de un talonario del que disponían en buena medida porque era un talonario ajeno, el talonario de los fondos europeos que se han venido recibiendo en muchas de nuestras regiones, especialmente las más desfavorecidas económicamente, con muy satisfactorios resultados en términos de inversión en infraestructuras y de desarrollo económico y social, sin duda, y el incremento de los presupuestos resultante de periodos de expansión de la economía, ¿no? En este momento de contracción económica, ese planteamiento de que todo lo que haya que hacer se puede hacer gastando bastante más y sin tener especial cuidado en la búsqueda de soluciones alternativas de menor coste, pues es inviable, ¿no? No creo, sin embargo, que la sostenibilidad del modelo autonómico pase por un giro pendular de la creación de instituciones de primera, segunda, tercera generación a la desaparición de instituciones de primera, segunda y tercera generación. Es decir, pasar de estar creando tribunales especiales en materia de contratación o consejos autonómicos de la competencia o agencias de protección de datos hace 3 años, con todos los costes añadidos, a eliminar los OCEX autonómicos 2 años después, ¿no? Esto resulta un poco, yo creo que exagerado, ¿no? Bueno, esto es lo relativo a las razones económicas. Hay otras razones económicas, pero no quiero entrar en la seguro excelente y brillante ponencia del profesor Fernández Torres, que es sobre las conexiones entre el Estado autonómico y la economía, aunque es un tema que también he estudiado, la ruptura real en muchos aspectos concretos de la unidad del mercado nacional, que viene a reparar probablemente una iniciativa legislativa en ciernes, ¿verdad?, o las fragmentaciones de mercados puntuales como consecuencia de las regulaciones autonómicas poco consideradas con ese esquema de mercado interior español, ¿no? Prácticas pseudoproteccionistas a nivel interno que serían incompatibles con el diseño del mercado interior europeo, ¿no? Hay razones políticas para la reforma del Estado autonómico, ¿no? Más allá de estas cuestiones económicas que podrían ser coyunturales, si volviéramos a un escenario de crecimiento sostenido, ¿no? Ojalá, ¿no? Tal vez se amainarían estas propuestas, ¿no?, de eliminación de estructuras, de reducción de costes, pero hay, más allá de lo económico, que podría, aunque no lo parece, ser estrictamente coyuntural, ¿hay otras razones para la reforma o el replanteamiento del Estado autonómico? Yo creo que sí. Yo creo que el problema más preocupante de la evolución del Estado autonómico en los últimos años no es la posición puntual que pueda estar adoptando tal o cual comunidad autónoma, aunque esto nos debe preocupar a todos, en mi opinión, y debemos buscar soluciones, creo yo, entre todos, ¿no?, sino lo que yo denomino o defino como riesgos de relativismo constitucional. Yo observo con preocupación la muy extendida práctica entre los exégetas de nuestra norma fundamental de leer solo aquello que más les gusta, ¿no? O en algunos de los exégetas de nuestro texto constitucional, las visiones integrales, las interpretaciones completas, coherentes,
congruentes y respetuosas del texto constitucional no son siempre las que imperan en el debate político de alto nivel, ¿no? Si no es extraño encontrarnos con visiones que se contraponen, que enfatizan exclusivamente uno u otro artículo de nuestra norma fundamental para llegar a conclusiones totalmente opuestas y que suscitan cierta perplejidad, más aún entre la opinión pública, sobre cuál es nuestro modelo de organización territorial, político-territorial. Hay quien considera que el principio de unidad prevalece sobre cualquier otro y que tenemos un modelo de Estado que no reconoce ningún hecho diferencial apenas, o que los hechos diferenciales resultan mínimos, que se circunscriben a cuestiones como la lengua, aspectos culturales, y que no deben tener traducciones sobre los esquemas competenciales o las estructuras institucionales de las comunidades autónomas, obviando previsiones constitucionales expresas como la de la disposición adicional primera de nuestra norma fundamental, que reconoce y respeta los derechos históricos, ¿no? Y con todo lo que ello comporta, incluso de la constitucionalización de privilegios, ¿no? Es que la Constitución española de 1978 constitucionaliza privilegios de determinados territorios. Y esto, sobre todo a quienes no vivimos en esos territorios, nos puede parecer regular. Pero eso está en la Constitución, ¿no? Y en el momento en que está en la Constitución y aceptamos la Constitución y defendemos la Constitución, pues tendremos que aceptarla en tanto en cuanto no sea reformada en su conjunto, ¿no? Por otro lado, también hay quien observa, se detiene solo en la interpretación constitucional de nuestro modelo de organización territorial en esa disposición adicional. Recuerdo las interpretaciones, por ejemplo, hace algunos años en la defensa del Plan Ibarretxe del profesor Herrero de Miñón, y a partir de la disposición adicional primera del texto constitucional extrae posibilidades de desarrollos autonómicos alternativos que son, en mi opinión, difícilmente encajables, ¿no? Yo creo que existen en nuestro modelo, en nuestra interpretación constitucional, demasiadas posiciones que no tienen presente la alteridad, la visión del otro, y que resultan excesivamente sesgadas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que se planteen interpretaciones tan sesgadas del mismo texto constitucional? No solo sucede con el modelo de organización político-territorial, sucede también con cuestiones tan importantes como la interpretación de la Constitución económica, aunque eso no es un problema tan acuciante porque nos lo resuelve Europa. ¿Cuál es nuestra Constitución económica? Y se ha visto muy claramente con la reforma del 135 de la Constitución, la que dice Europa. Nuestra Constitución económica es la Constitución económica europea. Pero como nuestro modelo de organización político-territorial, en tanto en cuanto no seamos intervenidos, porque entonces el principio de subsidiariedad y el principio de autonomía institucional de los Estados miembros en cuanto a sus organizaciones se ponen en entredicho, como ha sucedido en otros países en el momento de la intervención, en tanto en cuanto no se produjera una intervención de la economía española, nuestro modelo de organización político-territorial lo marcamos con nuestra propia Constitución, ¿no? Y que no estemos de acuerdo es preocupante, ¿no? Porque la Constitución debe ser respetada por todos, debe ser un marco común de convivencia, lo ha sido en gran medida hasta ahora, y si hay posiciones absolutamente contradictorias sobre lo que significa la Constitución en este punto crucial del modelo de organización político-territorial, pues algo no está funcionando bien. Bien, he incorporado a esta reflexión sobre la necesidad de reforma en el Estado autonómico un punto sobre razones administrativas que me ha parecido pertinente por la coincidencia de esta ponencia con el goteo de propuestas resultantes del trabajo desarrollado durante meses por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas en el nivel del Estado, porque ahora me imagino que esto se tendrá que abrir a las comunidades autónomas y a las entidades locales, porque el Estado de las autonomías y la reforma de las Administraciones Públicas en España no puede realizarse solo desde los ministerios en Madrid, ¿no? Sino que tiene que incorporar el punto de vista de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales, que tienen mucho que decir al respecto. ¿Hay razones administrativas para mejorar o afinar nuestro Estado de las autonomías?
este es el terreno en el que me desenvuelvo con mayor solvencia, pues soy profesor de Derecho Administrativo y creo que estas sobran, que hay muchas razones administrativas que aconsejan modificaciones puntuales del funcionamiento de nuestro Estado autonómico, en lo económico, unidad de mercado, más allá de lo político, en lo competencial. Yo pienso que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en España no es todo lo eficiente que podría ser en las asignaciones competenciales. No soy partidario de opciones maximalistas que plantean la devolución de competencias esenciales como la educación o la sanidad al Estado. Creo que esto es un error y es poner patas arriba a la prestación de nuestros servicios básicos, pero sí pienso que cuando comparamos nuestro modelo de distribución de competencias y el protagonismo de las políticas públicas en los distintos niveles con el de otros países descentralizados, en España encontramos competencias que en otros modelos descentralizados desarrollados no se descentralizarían y aquí están descentralizadas, y competencias que en otros modelos político-administrativos no se cuestionaría que deberían corresponder a las instancias descentralizadas y aquí siguen sin descentralizarse. No es cierto que nuestro modelo de reparto de competencias y el grado de descentralización español sea el más profundo, el más intenso ni de Europa ni de todos los federalismos comparados. Esto no es verdad. En algunas competencias sí, porque se ha puesto más énfasis en esa línea de políticas públicas y en otras no. Bueno, dejo la pregunta sobre si es preciso reformar la Constitución para más adelante, porque lo que parece claro es que al menos en esta legislatura no vamos a entrar en ese proceso de reforma constitucional. No es pues una pregunta que haya que responder inmediatamente y esta mañana, además, escucharán ustedes voces mucho más autorizadas, la del profesor Aragón, sin duda, sobre las cuestiones constitucionales. Dicho todo lo que he expresado sobre el Estado de las autonomías y las razones que puede haber económicas, políticas, administrativas para su reforma, quiero sentar una posición inequívoca sobre las ventajas y servicios positivos que el Estado autonómico ha prestado a la convivencia, el desarrollo económico y la democracia en España. Bueno, no estamos en nuestro mejor momento, ni el país, ni el sector público, ni las administraciones, ni las comunidades autónomas, pero es decir, España se puede enorgullecer de disponer de un modelo de organización político-territorial que hasta ahora ha garantizado la convivencia entre los distintos territorios, ¿no?, las distintas regiones. Y es que la mayor parte de los estados europeos en los últimos 200, 300 años han experimentado situaciones de desmembramiento. Todos se han tensionado, todos han sufrido en mayor o menor medida conflictos internos que tienen que ver con regiones, muchas veces las regiones más ricas, que se oponían a los esfuerzos integradores y de solidaridad, y algunos pues no han salido airosos de esos procesos de tensiones internas, ¿no? Sin embargo, desde la Constitución española de 1978 y hasta hoy, pues nuestro modelo de organización político-territorial ha permitido mantener esa convivencia en condiciones, yo creo que bastante razonables. Y cuando pensamos en los indicadores de desarrollo económico, desarrollo social, despliegue del estado de bienestar, es cierto que con el apoyo extraordinario de los fondos europeos y con una coyuntura económica favorable, especialmente entre los años 96-97, hasta esa década, entre el 96 y 97, hasta el 2008 aproximadamente, con crecimientos medios superiores al 3%, pero bueno, pues no está claro que se hubieran podido aprovechar todas esas oportunidades con tanta intensidad, con tanto equilibrio entre territorios, si no hubiéramos dispuesto de un modelo profundamente descentralizado como el que tenemos, ¿no? Entonces, yo me opongo activamente a cualquier discurso
de cuestionamiento integral del Estado de las autonomías como solución de organización política y administrativa para nuestro país. Bien, paso al punto central de mi intervención sobre asimetría y simetría, ¿no? Voy a ser, creo, deliberadamente provocador con los costes que ello comporta, porque en este momento, y salvo que nos posicionemos o aparentemos posicionarnos en la línea de la más antipática, dependiendo del punto de vista, como siempre también de las actitudes hacia el Estado de las autonomías, la posición ortodoxa o correcta es la defensa de la igualdad entre los territorios y de la tendencia hacia la perecuación, nivelación por arriba de las competencias y estructuras institucionales de las comunidades autónomas. Bueno, yo pienso que esa tendencia asimétrica, que tiene una explicación perfectamente comprensible y plausible en su primera versión, simplificada en aquella fórmula tan conocida y reiterada del café para todos, ¿verdad?, que se suele asignar, por cierto, a mi primer maestro académico, antecedente de la Escuela de Derecho Administrativo a la que yo pertenezco, al profesor Clavero, que fue el ministro que desplegó el Estado de las autonomías en España, ¿no? Ese café para todos, esa tendencia simétrica, ¿es la tendencia o la posición constitucionalmente más ortodoxa? Bueno, yo creo que en su versión final no lo es. No lo es. Yo creo que el Estado autonómico español, permítanme que sea muy sincero y también me exponga a muchas críticas y a muchos rechazos, el Estado autonómico español, nuestro modelo de organización político-territorial, no es necesariamente, ni primordialmente, ni originalmente simétrico. No lo creo. Yo leo la Constitución sin prejuicios, yo leo la Constitución, aplico los métodos de interpretación jurídica canónicos, ¿no?, los antecedentes históricos y legislativos, el contexto, la teleología, la finalidad, el escenario sociológico en el que la norma tiene que ser aplicada, y todos esos métodos interpretativos del texto de 1978, cuando yo los aplico sin prejuicios ideológicos, partidistas, como un jurista que pretende ser equilibrado, seguro que tengo esos prejuicios. Al final, pues yo soy hijo de mis circunstancias, ¿no? Yo no he nacido en Hondarribia, ni he nacido en Sinzo de Limia, ni he nacido en Cádiz, yo he nacido en Castilla, ¿no? Entonces, seguramente yo tengo una visión del Estado autonómico muy distinta a la que puede tener un valenciano, un murciano, o un navarro, o un canario, ¿no? Pero cuando intento, sin éxito, pero en parte despojarme de todos los prejuicios, llego a la conclusión de que el Estado autonómico español pues no parte de un principio de simetría. Hay un origen asimétrico, hay un gen asimétrico, es mi tesis, en el Estado de las autonomías español. Yo lo creo así. No todas las comunidades autónomas son iguales. No lo fueron desde un principio, y es que no tienen por qué serlo. Caben perfectamente, y yo creo que son positivas y necesarias, diferencias en las estructuras institucionales básicas de las comunidades autónomas. Esto lo dijo el profesor Tomás Ramón Fernández muy al principio, cuando no se sabía que el desarrollo de la estructura institucional iba a mimetizar, replicar en todo caso, la prevista para las comunidades del 151 de la Constitución. Es que no todas tenían por qué terminar convirtiéndose en poderes, con asambleas legislativas y con todo un despliegue de aparato de poder idéntico, ¿no? Con esto no me opongo, por cierto, a la existencia de poderes legislativos en todas las comunidades autónomas, con correcciones necesarias, pero, bueno, en un primer momento no estaba claro que esto fuera a ser así, ¿no? Y si era posible constitucionalmente, incluso quizás la opción, el plan A, que las diferencias en las estructuras institucionales de las comunidades autónomas alcanzaran incluso, como digo, a su estructura más elemental de poderes, pues esto demuestra que el gen asimétrico está ahí, ¿no? Por otro lado,
uno de los problemas, el problema fundamental de sostenibilidad de nuestro Estado de autonomía, de las autonomías, que tiene que ver con el déficit público y con el gasto de las comunidades autónomas, resulta, en mi interpretación, de un mimetismo institucional, como digo en la diapositiva, de consecuencias insostenibles. Es que el problema, lo explico de forma un tanto chusca, permítanme que me disculpo, pero creo que muy gráfica. El problema no es que el café para todos, ¿no? Esto es como después de un almuerzo entre amigos. El problema no es el café, el problema es el café, si viene acompañado de zumo de naranja, canutillos, copa de pacharán, ¿verdad?, y cohibas, ¿no? Si además del café viene el zumo de naranja, los canutillos, la copa de pacharán y el cohibas, pues ya no es café para todos, es café, zumo, postre y copa. Y, bueno, igual sí tenemos para café para todos. Igual el café para todos es algo muy positivo desde el punto de vista de los equilibrios territoriales, pero no a todo el mundo le gusta fumar. Y si no todo el mundo fuma, ¿por qué todo el mundo se tiene que tomar un puro después de la comida, ¿no? Igual hay quien le sienta mejor y quien le sienta peor. Y la tendencia en el Estado de las Autonomías español ha sido, tal y como yo observo el crecimiento del modelo, bueno, pues si lo tienen los demás, ¿por qué no lo voy a tener yo? Si todas las comunidades autónomas asumen esta competencia, incluso competencias que en otros modelos descentralizados no están en los niveles regionales, ¿no?, o de los Estados federados, ¿no? Si todos lo tienen, ¿por qué no lo voy a tener yo, ¿no? Ese es el problema, no el hecho de que todas las comunidades autónomas tengan una asamblea legislativa, que me parece sensato que se ajuste, tal y como plantea una de las propuestas de las conclusiones de Cora, que se reduzca el número de diputados autonómicos, sus costes de funcionamiento, pero por supuesto, ¿no?, en fin, que todas las estructuras institucionales tengan que racionalizar su gasto público me parece muy sensato, ¿no? Pero yo no creo que haya que suprimir las asambleas legislativas ni los defensores del pueblo autonómico. El problema no está ahí. El problema es que el principio parta de que todas las comunidades autónomas tienen que tener el máximo nivel de competencias y el máximo despliegue institucional. Eso es un error tendencial de nuestro Estado de las Autonomías que ha producido serios daños y que ahora tenderá a corregirse con una opción extrema en sentido contrario, ¿no? Por otro lado, esa tendencia simétrica comporta un sacrificio, coste de oportunidad lamentable, en mi opinión. Una de las principales ventajas de la descentralización para el desarrollo económico es la posibilidad de que opciones diferentes permitan discriminar por razón de territorios o de escenarios diversos, políticas públicas y soluciones institucionales exitosas y fracasadas. La descentralización, en los informes internacionales, en la literatura internacional sobre esta opción económica y política, además de para democratizar, y en España pues es uno de sus servicios, de los servicios y de los rendimientos del Estado autonómico, además de para democratizar y para acercar el poder a los ciudadanos, sirve para que, bueno, pues una diversidad de políticas públicas, respetando la unidad de mercado, que eso no lo hemos hecho, paradójicamente, permita comparar quién lo hace mejor, quién lo hace peor, copiar, replicar al que lo hace bien. Pero como la tendencia en el Estado autonómico español no ha sido la de la comparación de soluciones diversas, sino la copia de lo primero que hace la comunidad autónoma más avanzada, esto en políticas públicas, en competencias, en soluciones institucionales, tantas veces, pues no hay diferencia. Entonces, cuando no hay diferencia, no sabemos qué funciona mejor y qué funciona peor, porque puede que la opción de no tener esta institución, sino la otra, se demuestre al cabo de un tiempo, en términos de rendimiento institucional, preferible. Pero si todos terminan copiando, por perecuación al alza, a la comunidad autónoma de vanguardia, o las que avanzan más rápido en términos competenciales o institucionales, pues se pierde la posibilidad de la diferencia. Bueno, la última generación de estatutos de autonomía
evidencia, desde mi punto de vista, bien a las claras esa tendencia de mimetismo, porque a pesar de todas las críticas, algunas justificadas, como demostró después la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando comparamos, cuando superponemos las redacciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña con las de otros estatutos de autonomía posteriores de la misma generación, nos encontramos con paralelismos muy significativos, ¿no? Entonces, hay una tendencia a ir tan lejos como, cuando no siempre más es mejor, ni avanzar hasta el extremo en términos competenciales e institucionales, pues pueda ser necesariamente la solución idónea, adecuada para todas las comunidades autónomas. Las correcciones en clave de simetría han sido inspiradas en los acuerdos autonómicos, particularmente, pero también las reformas de los estatutos por lo que denomino exacerbaciones del café para todos, ¿no? Y yo creo que esto le ha hecho mucho daño al Estado autonómico español. El Estado autonómico español ha generado prácticas proteccionistas y rupturas de unidad de mercado, al tiempo que prácticamente no había diferencias entre las opciones de políticas públicas, soluciones institucionales y niveles competenciales de las comunidades autónomas, que es la ventaja de los federalismos competitivos, que también son cooperativos, por supuesto, en la que pues, una práctica de política pública exitosa en un determinado Estado es replicada porque se puede comparar esa práctica con otra menos exitosa del resto de los Estados, y en función de las circunstancias de cada uno. El sentido de la simetría existe, por supuesto, y el modelo autonómico español no es absolutamente asimétrico y tampoco lo es necesariamente. El modelo del título octavo está muy abierto. Puede terminar en un escenario de grandes asimetrías o de simetría cuasi perfecta. Simetría absoluta no va a haber, ni hay, ni hubo nunca en el Estado de las autonomías. Pero no solo por el hecho diferencial de la lengua, ahí están las policías autonómicas, hay toda una serie de hechos que no suelen incorporarse al debate político que evidencian la realidad de la asimetría, ¿no? Si la Constitución española quiere evitar algo, no es la asimetría ni las diferencias entre comunidades autónomas, porque hay artículos que hablan explícitamente sobre las diferencias entre las comunidades autónomas, más allá del tópico de las nacionalidades y regiones. Hay preceptos de la Constitución que enuncian expresamente las diferencias entre las comunidades autónomas, ¿no? El sentido de la simetría es evitar los privilegios. Y lo que nos debe preocupar en los desarrollos asimétricos es que estos comporten privilegios, aunque algunos están ya en la Constitución. Algunos están en la Constitución, y esto también debería llamarnos a la reflexión. Es que en nuestro pacto constitucional hay un reconocimiento de situaciones que, de hecho, y en términos económicos, son privilegiadas, ¿no? Lo cual refuerza la idea de que la asimetría está ahí. Sostengo la idea de que la evolución del Estado de las autonomías, el futuro del Estado de las autonomías, debería partir de una negación de privilegios con estímulo de la diversidad. De ahí que el sintagma o el concepto que mejor describe el espíritu de la Constitución en estas tensiones entre asimetría y simetría, en mi opinión, sea el de asimetría no privilegiada. Nuestro Estado autonómico es, de hecho, asimétrico e incluso acepta constitucionalmente ciertos privilegios, ¿no? Hay quien puede considerarlo una anomalía, pues como la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la corona. Pues evidentemente eso es una cláusula constitucional inconstitucional, en la expresión de Otto Bajov, ¿no? Que es el que teorizó aquello de las cláusulas constitucionales inconstitucionales. Esto es una incoherencia constitucional o es un arrastre histórico que obedece a razones perfectamente comprensibles en esa interpretación histórica. Pues con los privilegios, con la disposición adicional primera de la Constitución pasa algo similar. Es verdad que hay una relativa incoherencia, que esto choca a las mentes más cartesianas que preferirían un modelo de Estado federal simétrico perfecto, pero está ahí. Hasta que no se reforme la Constitución, el modelo es de hecho asimétrico e incluso acepta relativas incoherencias
en una comprensión más simple del Estado autonómico. Una de las grandes bazas a favor de la tendencia simétrica es su simplicidad. Bien, lo simétrico es más fácil de comprender, es más inteligible y como parece más simple genera una atracción considerable, ¿no? Pero es que España, la realidad territorial española no es simple, es todo menos simple. La realidad territorial española es muy compleja. Yo vengo aquí a Santiago de Compostela, me parece una ciudad maravillosa y veo llover, seguramente a ustedes pues no les parecerá tan maravilloso, pero veo lo diferente que es Santiago de Compostela. Hace 15 días estuve en Tarragona y hace un mes estuve en Huelva y Huelva no tiene nada que ver con Santiago de Compostela, ni Tarragona con Huelva o Santiago de Compostela, ni Salamanca o Valladolid con Murcia o San Sebastián. Es decir, la realidad territorial española es muy compleja y un escenario territorial complejo difícilmente se reconduce a la simplicidad y la simetría, aunque idealmente pues sea muy atractivo. El espíritu de simetría tiene una atracción, ¿no?, y de simplicidad, pero desconocer la diversidad. No voy a entrar en el terreno de nación, de naciones, es decir, la terminología no es lo fundamental. España es plural y diversa. Y puede que esa pluralidad y diversidad de nuestro escenario territorial no sea fácilmente reconducible a una simetría en los desarrollos institucionales o competenciales de las comunidades autónomas. No se trata solo de las diferencias en las dimensiones de las comunidades autónomas uniprovinciales, provinciales, pluriprovinciales, que eso existe en todos los modelos descentralizados. Es una cuestión que tiene que ver con escenarios geográficos, culturales, históricos, con hechos diferenciales que efectivamente existen, aunque resulta, no lo reconozco, relativamente paradójico que un profesor de la Universidad de Salamanca venga aquí a Galicia a defender el hecho diferencial, ¿no? Es una gran paradoja, ¿no? Es una gran paradoja. La contratendencia simétrica de los acuerdos autonómicos presenta tanto ventajas como inconvenientes. La asunción de competencias y estructuras, en lo que describo en términos muy demasiado claros, como el afán de no ser menos. Pero oiga, es que a veces menos competencias generan menos problemas. Bien, menos competencias, en función de qué competencias, pueden generar menos problemas. Esto lo han visto muy claro los entes locales, cuando han empezado, oiga, no me dé usted más competencias, sobre todo no me las dé sin recursos, porque las han estado endosando los ayuntamientos competencias sin los recursos correspondientes y al final no han podido pagarlas todas. Y menos estructuras también puede ser una ventaja, hacer más con menos, ¿no? El modelo asimétrico no privilegiado permite diferencias competenciales perfectamente justificables por razones objetivas, ¿no? Porque los énfasis y las prioridades de políticas públicas de las comunidades autónomas deberían ser diversos. Y si en una comunidad autónoma una cuestión es especialmente sensible, por las razones que fueren, así sucedió, por cierto, en el primer despliegue constitucional del título octavo con la competencia de orden público y las policías autonómicas. Si una competencia es particularmente sensible por razones objetivas, entonces tiene sentido que esa comunidad autónoma tenga la competencia y el resto, pues no. Y esto lo estamos aceptando en soluciones concretas. Y si lo aceptamos, soluciones concretas, no deberíamos discutirlo en términos generales de marco teórico del modelo. Permite que algunas comunidades autónomas asuman mayores cotas de autogobierno, a las que no todas aspiran efectivamente, porque no todas las sociedades en las distintas comunidades autónomas presentan la misma aspiración de autogobierno y de desarrollo de la descentralización. Esto también es un hecho sociológico. Es verdad que el Estado de las autonomías se ha asentado perfectamente, entonces la mayor parte de la sociedad española, por fortuna, considera aceptable este modelo, pero no con la misma intensidad.
Algunas propuestas de reforma del Estado autonómico, porque ya estoy en los 45 minutos, no quiero excederme más. Es mi obligación someterme a sus preguntas, sujeciones y defender mi posición o matizar o aclarar lo que consideren oportuno. El Estado autonómico necesita reformas. Algunas ya están adoptadas. Los problemas de gasto, teóricamente están ya resueltos. En términos normativos, 135 de la Constitución, que deja claro qué es lo que las comunidades autónomas no pueden hacer en términos de gasto público, y Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por ahí ya ha habido reformas importantes. Se ha reformado la Constitución y se ha aprobado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hay que adoptar otras medidas en términos de unidad de mercado. Yo pienso que la ponencia del profesor Fernández Torres va a ir por ahí, entonces no voy a profundizar en la cuestión. Esto es necesario, hay que hacerlo, es conveniente, ha sido una deriva incorrecta de nuestro Estado a las autonomías. La Constitución no predica la igualdad estatutaria de las comunidades autónomas. Hay que reconocer este hecho. Desde un punto de vista político, yo considero desacertada cualquier posición radicalmente adversativa a la propuesta de una comunidad autónoma de ser distinta. Igual ya, llegando a los 45 minutos, la atención se disipa. Repetiré, considero desacertada cualquier posición adversativa radical frente a la reivindicación de cualquier comunidad autónoma de ser distinta. Considero desacertada constitucionalmente las posiciones adversativas radicales frente a las reivindicaciones de comunidades autónomas de ser distintas. Yo creo que tienen derecho a ser distintas. Lo digo en Santiago de Compostela, pero yo tengo mi cátedra en Salamanca. Considero desacertada cualquier posición adversativa radical frente a la reivindicación de cualquier comunidad autónoma de ser distinta, porque eso está en la Constitución. Está en la Constitución. Convendría adaptar las estructuras autonómicas a las pretensiones de autogobierno de cada comunidad, ¿no? Es decir, yo celebro que mi comunidad autónoma no haya recibido las transferencias de justicia. Lo celebro. ¿Por qué tienen que tener todas las comunidades autónomas las competencias de justicia? ¿Por qué tienen que tener todas las comunidades autónomas competencias en materia de aeropuertos? ¿No? Algunas a lo mejor tienen que darle más importancia a los aeropuertos y otras no. En algunas las infraestructuras aeroportuarias son mucho más necesarias que en otras y están conectadas a otras políticas, ¿no? Una modificación al medio plazo de la Constitución española, no en esta legislatura, parece, sin embargo, a estas alturas, en mi opinión, ineludible por las relativizaciones constitucionales, las posiciones extremas que en su interpretación se observan. Habría que sentar sobre unas nuevas bases constituyentes un pacto de convivencia en el que todos nos encontráramos suficientemente cómodos, negando absolutamente cualquier privilegio, porque ese pacto no solamente permitiría reconocer, más allá de lo que se reconoce ahora, aspiraciones de diferencia, sino reconsiderar privilegios, reconsiderar ciertos privilegios. Muchas gracias. Bueno, pues creo que los gallegos vemos una prueba más en la puesta en valor de la diversidad, de la diferencia y el reconocimiento de la necesidad de gestionar la complejidad, una prueba más de la inteligencia del profesor Rivero Ortega. Bueno, damos pie a las preguntas, iniciamos el coloquio. Muchas gracias, en todo caso, por la riqueza de matices de su exposición. Buenos días a todos. Felicitarlo por la conferencia impartida. Súmome a las palabras que acaba de decir Cristina.
porque, desde logo, dá gusto escoitar cousas que se dixeron aquí en relación Perdona, que estoy hablando en gallego sin darme cuenta por mi propia asimilación. Lo entiendo perfectamente. Puede usted seguir porque lo entiendo perfectamente. Sí, lo entiendo perfectamente porque, como asume de esa forma que lo ha dicho ahí también, la diversidad, supongo que también comprende mi propia inercia a hablar dentro de esa diversidad. Todo esto está, creo que, sobradamente justificado cuando ha hablado sobre la existencia de prejuicios. Eso es lo importante, el eliminar prejuicios. En un momento determinado dijo que podía parecer contradictorio que un catedrático de Salamanca viniera a defender aquí todas estas posturas. Yo haría una matización. Lo contradictorio no es que un catedrático de Salamanca diga todo esto, sino que un ciudadano nacido en Castilla, formado en Castilla y probablemente, seguro, asimilados todos los valores de la educación hasta una determinada edad en Castilla, defienda todos estos valores y esta diversidad y esta justificación de una forma tan clara. Yo quería hacer una pregunta en relación con que ha hablado en un determinado momento sobre la falta de eficiencia. Y, por otro lado, ha argumentado toda su posición en cuanto a la diversidad que existe para la solución de problemas, justificándola. En relación con la eficiencia, yo creo que precisamente en esa diversidad o en esa, distinguiendo entre lo que puede ser transferencia de competencias, asunción de competencias, delegación de competencias, pues que ahí es donde, al llegar la toma de decisiones a la proximidad de los ciudadanos, es en la mejor forma donde podemos conseguir la verdadera eficiencia. Esto independientemente de que se tenga que hacer un análisis sobre lo que significa la relación de eficiencia al lado de lo que supone eso como gasto público. Y aquí quiero citar un ejemplo, y es que a veces en la eficiencia vemos que cuando bajamos al estamento inferior de las administraciones públicas y bajamos a las administraciones locales, vemos que ayuntamientos muy próximos, de características semejantes, hay una diferencia tremenda entre el grado de eficiencia que consiguen unos ayuntamientos y el grado de eficiencia que consiguen otros. Entonces, en gran medida hay que reducir, entiendo yo, no tanto a las instituciones, sino en gran medida a las personas. Y al decir a las personas, hay que decir a los políticos como personas que están en el grado, en la toma de decisiones para la resolución de problemas. Entonces, eso mismo que ocurre en ayuntamientos, que lo vemos claramente, mientras unos no prestando a lo mejor los servicios que realmente demandan los ciudadanos son ayuntamientos endeudados, y otros que, llegando verdaderamente a los ciudadanos, son ayuntamientos que no tienen déficit o que están en una situación muy sostenible. Entonces, eso no ocurre, o ocurre en menor medida, en las comunidades autónomas. Entonces, ¿no será que la proximidad al ciudadano lleva a una mayor eficacia, y al descentralizar el Estado y pasar a comunidades autónomas mejoramos en la eficacia, pero no conseguimos esa verdadera eficacia porque aún no hay una verdadera proximidad de los políticos a los ciudadanos? Bueno, muchas gracias por su pregunta, muy pertinente. Yo creo en el principio de proximidad y en la subsidiariedad, que es la idea, ¿no?, que explica el principio filosófico, ¿no?, que explica ese acercamiento y ese conocimiento que mejora las soluciones concretas. Y hay una identificación, que es donde usted dice que quizás falla
bueno, hay una falta de identificación y hay otros problemas estructurales, evidentemente. También yo creo que hay poca cultura del benchmarking, ¿no? Aunque esto sea una expresión anglosajona muy fea, ¿verdad? Y de empresa, pero que es perfectamente predicable de los déficits de eficiencia de los gobiernos locales y autonómicos. El benchmarking es la comparación de indicadores, es el copiar bien al que lo hace mejor, que es lo que hacen las empresas para innovar. Es decir, yo pienso que para empezar los ciudadanos deberían tener información más transparente. Esto es una de las... Tiene algunas sombras, pero una de las luces del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que están discutidos estos meses últimos es que lo que pretendía originalmente, luego ha evolucionado en sentido negativo hacia los costes estándar, pero lo que pretendía originalmente es que hubiera, lo que decía en una disposición adicional, que fuera transparente lo que le costaba a cada ayuntamiento la prestación de cada servicio. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos, los vecinos de un municipio ven que en su municipio el servicio de basuras cuesta tanto por persona en la contrata y en el municipio de al lado cuesta el doble o el triple, pues puede haber alguna razón objetiva, que sea de dispersión de población, puede haber razones objetivas que justifiquen diferencias de costes. Pero si la diferencia es muy grande, pues algo está haciéndose mal. Y eso lo deben ver los ciudadanos y lo deben ver los políticos. O sea, primero es una cuestión de saber qué está pasando. Quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor. Y eso los ciudadanos no obtienen esa información. Entonces, es verdad que los políticos no se identifican siempre o algunos políticos no se identifican con los intereses de sus vecinos, pero también es verdad que tampoco tienen suficiente término de comparación, ni ellos ni los ciudadanos, no hay incentivos para hacerlo mejor. Y el primer incentivo, yo no estoy de acuerdo con la sustracción de competencias municipales que plantea en función de los costes estándar el proyecto de ley, pero sí estoy de acuerdo y me parece muy positiva, y era su versión original, que se publique y se haga transparente los costes de prestación de servicios en todos los municipios, solo para que la gente sepa y para que haya un incentivo a hacerlo mejor. Es como los rankings de transparencia de instituciones públicas. El momento en que a un ayuntamiento le ponen el último, pues ya se esfuerza por hacerlo mejor. Tiene que haber un incentivo de transparencia. Luego, pues, los debates de eficiencia son debates muy burdos, ¿no? Ahora se dice, hay que suprimir los defensores del pueblo autonómico. Y las cámaras de cuentas, si están poco controlados los gastos de las comunidades autónomas, pues encima nos cargamos las cámaras de cuentas. Pues yo he estado en el servicio de control de comunidades autónomas del Tribunal de Cuentas. Son 4, con 8 ordenadores. ¿Cómo se van a suprimir las cámaras de cuentas autonómicas? Y eso se va a llevar al Tribunal de Cuentas, pero si ahí no hay medios. Hace muchos años que la sección de comunidades autónomas del Tribunal de Cuentas no puede hacer nada más que coordinarse con los OCEs autonómicos. Entonces, si se suprimen las cámaras de cuentas, es que es una propuesta paradójica, en mi opinión. Tenemos un problema de control del gasto público y nos cargamos los OCEs autonómicos. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Para qué? Para llevarlo a Madrid, pero si en Madrid hace 20 años o más que no pueden con esto en el Tribunal de Cuentas, porque no tienen proximidad, no conocen los problemas. Entonces, lo importante sería saber cuánto está costando cada OCEs autonómico y cuál es el rendimiento institucional de cada OCEs autonómico, porque habrá OCEs autonómico o habrá defensores del pueblo autonómicos baratos y que costando poco dinero lo estén haciendo razonablemente bien, y habrá defensores del pueblo caros que además no sirvan para nada. Pero claro, proponer con carácter general la reconsideración de las oficinas de los defensores del pueblo autonómico es muy fácil, porque hemos llegado hasta aquí, vamos a volver al principio. No, oiga, discrimine usted las oficinas del defensor del pueblo, que efectivamente, y eso lo puede hacer de muchas maneras, costes, percepción de los ciudadanos en cuanto al rendimiento de la institución. Si la gente no sabe ni dónde está y tiene la sensación de que no sirve para nada, igual se puede suprimir. Pero si una oficina de un defensor del pueblo autonómico está desarrollando un papel activo positivo y encima está costando poco, tiene perfecta razón de ser, ¿no? Entonces, yo creo que buena parte del problema pasa por la transparencia en el conocimiento de la información, de los costes y el rendimiento efectivo institucional individual en cada caso. ¿Cuánto está costando el servicio de basuras en este ayuntamiento? ¿Por qué cuesta el doble? Hay un sobreprecio. Puede ser producto de una mala gestión o de una práctica de corrupción.
o de un problema demográfico. Oiga, es que este municipio tiene el triple de término municipal de extensión de territorio que el de al lado. Entonces es más caro recoger la basura, ¿vale? Pero ese es el debate. El debate es un debate individualizado de costes y rendimientos institucionales efectivos caso por caso. Y todas estas propuestas de reconsideración del Estado autonómico en términos globales tienen el atractivo de la simplicidad. Claro, es muy fácil y muy simple cargarse los socios autonómicos, pero cuando uno lo piensa es un disparate. Es un disparate. Bueno, que se carguen. Algunos socios autonómicos no valen absolutamente para nada. Pero no hay que cargárselos. Lo que hay que hacer es reconsiderarlos, dotarlos de mayor autonomía, independencia, exigir un control más estricto. Igual hay que entrar en sus RPTs, porque es verdad que en algunos de esos organismos los complementos específicos son de miedo, situarlos al nivel retributivo del resto de la administración, pero esas son medidas finas. Y claro, de cara a la opinión pública igual no tienen la misma presentación, pero en realidad para mejorar el funcionamiento de instituciones concretas y obligar a los políticos a identificarse con los intereses de los ciudadanos, lo mejor es evidenciar quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor, ¿no? Que hay una competencia sana, comparativa, no una competencia de lucha por la supervivencia, sino de comparativa de rendimientos que se presente a los ciudadanos. Que tendrían que salir los defensores del pueblo, oiga, que nosotros le costamos muy poco a la administración autonómica y además planteamos este resultado, porque de paso seguro que algunos aprovecharán para cargarse órganos de control molestos en esta coyuntura. Y entonces, si lo que queríamos es que el gasto autonómico se recondujera, pues conseguimos, efecto paradójico, todo lo contrario, ¿no? No sé si... Sí. ¿Alguna otra pregunta? La última. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Yo lo que he sacado de conclusión es si en España en realidad no tenemos un problema de que siempre nos embarcamos en debates esencialistas y no pensamos en lo práctico. Si las cosas funcionan, son susceptibles de funcionar mejor o de empeorar, ¿no? Entonces, claro, pues por poner un ejemplo, ¿no?, que sacaste, la ley de unidad de mercado. Yo la informé hace unos meses y me planteé, bueno, ¿es imprescindible sacar esta ley para que funcione el mercado en términos unitarios? Pues no, yo creo que no. De hecho, España no tiene un mercado unitario ni puede tenerlo. Por ejemplo, tenemos una comunidad autónoma, Canarias, que está fuera del territorio arancelario europeo. O sea, por mucho que digamos en el BOE que vamos a defender la unidad de mercado español, pues hay un territorio, bueno, 3, Ceuta y Melilla, que no van a formar parte del mismo mercado, ¿no? Entonces, así. Y encima hemos firmado un tratado internacional que lo impide, que es la adhesión a las comunidades europeas. Entonces, claro, yo cuando veo la ley, el proyecto, digo, bueno, a ver, se puede conseguir esto porque tenemos una especie de creencia mítica de que si sale en el BOE se arregla la cosa, ¿no? Y observo que no es así, y que llevamos desde los años 60, antes del Estado autonómico, con estas cuestiones, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a ver, voy a poner un caso que he tenido yo recientemente. Unos fabricantes de ascensores se quejan a Bruselas, de aquí españoles, se quejan a Bruselas de que, bueno, nuestra comunidad autónoma, que tiene una normativa especial más garantista para las personas con discapacidad, y un ayuntamiento gallego, ¿no? Entonces nosotros arreglamos con la Comisión Europea, dice, vale, transaccionamos con ellos, vamos a reformarla. Pero el ayuntamiento dice que no, que él quiere. El problema, para resumir, es bastante complejo, es que la normativa armonizada europea exige que los botoncitos ascensores vayan en vertical y estos quieren que vayan en horizontal. Claro, esto para la industria es tremendo. Esto es un coste disparatado, ¿no? No puedes hacer cabinas para cada ayuntamiento y que te llegue otro y diga, no, yo los botones los quiero en diagonal. Claro, hablas con los del ayuntamiento y te dicen que no, que... Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, estos de los que representan a los fabricantes, ¿por qué no han ido a un tribunal español? ¿Por qué no han empleado otro medio? Y dice, bueno, pues porque lo más eficiente es quejarse en Bruselas, ¿no? Entonces el Estado español va a aprobar una ley de unidad de mercado, no regula en la ley, por ejemplo,
espero que lo hagan en el trámite legislativo, los mecanismos, que es por donde habría que empezar para coordinar todas las cuestiones del mercado. Entonces yo les digo, en la ley falta un procedimiento para regular la coordinación entre las autoridades, que ya está inventado. Hay un sistema europeo, el IMI, que hay un reglamento que es ejecutivo y que permite que los Estados adhieran a él para consultas internas. Digo, bueno, pues, simplemente con esto se zanjaba pues, un porcentaje elevadísimo de los problemas. Entonces vuelvo a lo que decía al principio. ¿A ti no te parece que nosotros debemos tener también un gen común y eso nos identifica a todos como españoles, seamos de donde seamos? Que nos embarcamos en debates esencialistas y no nos planteamos un enfoque empírico y decir, bueno, esto no funciona, a ver cómo se puede arreglar sin mayores costes. No sé si tú has hecho alguna reflexión sobre esto. No, absolutamente de acuerdo. Bueno, sobre la necesidad de la ley de unidad de mercado, pienso que muchas de sus aspiraciones y objetivos podrían realizarse por otros medios y algunos ya están realizados previamente, como bien sabes, porque hemos coincidido en otros foros relacionados con la transposición de la Directiva de Servicios, ¿no? La eficacia extraterritorial de los títulos habilitantes, los mecanismos de cooperación interadministrativa. Pero, lamentablemente, a pesar de todo lo que se ha hecho ya, pues yo pienso que hay que perseverar en esa política. Y la ley de unidad de mercado puede ser un buen pretexto, más que una solución. Es un pretexto. Es como la ley de estímulo a la creación de empresas, que, bueno, en realidad, pues tampoco, porque vuelve a regular las declaraciones responsables y figuras que están ultrarreguladas previamente, pero parece que hay políticas que necesitan perseverancia. No es que tiene que salir en el BOE y se arregle, es que tiene que salir en el BOE 10 veces. Y a la 10ª es como una lluvia fina, ¿no? Como esta lluvia de Santiago, ¿no? Que parece que no nos damos cuenta de que estamos empapados hasta que no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces la ley de unidad de mercado puede reforzar y perseverar en esas políticas que siguen siendo necesarias, aunque no termine de resolver el problema, porque las soluciones pasan por cuestiones más prácticas. Yo antes de ayer di una conferencia en Madrid en un ministerio sobre la creación de un registro estatal para temas profesionales, ¿no? Y esto lo hace el Ministerio de Sanidad, va a aprobar un Real Decreto, un registro estatal de profesionales sanitarios que va a tener 1 millón de personas afectadas, todos los profesionales del sector de la sanidad del país, porque Europa, para el funcionamiento del IMI, del Sistema de Información del Mercado Interior, exige pues que cuando solicita información sobre la aptitud para el ejercicio profesional de un español, y ahora muchos profesionales sanitarios españoles están fuera, pues tiene que tener un interlocutor al que se lo pueda pedir, le pueda decir, pues este señor no ha sido inhabilitado, un médico, una enfermera, en fin, todos los profesionales sanitarios. Bueno, yo decía, no, si está muy bien que hagamos esto, sobre todo porque nos va a permitir que ahora cuando una comunidad autónoma, que tiene cada comunidad autónoma, salvo 3 o 4 que lo están creando ahora, ha creado su propio registro autonómico de profesionales sanitarios. Digo, esto estaría muy bien que funcionara también a nivel de comunidades autónomas. Es decir, cuando venga un señor o una señora de otra comunidad autónoma y tengamos una duda, autoridad sanitaria autonómica, sobre su aptitud para el ejercicio, tener un mecanismo de intercambio de información. Bueno, ¿cómo resolvemos la protección de los consumidores y la libre circulación de profesionales sanitarios hacia dentro del mercado español y hacia el mercado europeo de manera eficiente? Con leyes, ¿no? Pues son este tipo de herramientas de colaboración interadministrativa las que en la práctica resuelven los problemas, y eso no lo tenemos. No lo tenemos, es que no lo tenemos, pero eso demuestra lo que se ha trivializado el mercado interior español. Que medidas que se imponen desde la Unión Europea para cuestiones esenciales como la protección de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, a nivel interno, no leyes, herramientas concretas, administrativas, ¿no? Es que nosotros teníamos que haber tenido algo parecido al IMI. En fin, no, igual no es formal. Los deberes de colaboración interadministrativa de la Ley 3092, pero esencialismo. La Ley 3092 se limita a enunciar un deber de colaboración. Lo que hacen las directivas europeas es imponer una aplicación informática. Un sistema concreto, es una aproximación más pragmática. La colaboración interadministrativa no se resuelve consagrando un principio general de colaboración,
Se resuelve con un mecanismo y señalando quiénes son los interlocutores, diciendo usted tiene que nombrar una persona que es la que es directamente responsable de dar esa información y tiene que tener un canal establecido. Bueno, pues esto lo estamos haciendo todavía y sigue habiendo muchos casos, ¿no? El caso de las sentencias asturianas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el caso de las sentencias asturianas, que le daban más puntos a los farmacéuticos que hubieran desarrollado la actividad en Asturias que fuera de Asturias. O sea, si uno había sido farmacéutico en Galicia o en el País Vasco tenía menos puntos que si lo había sido en Asturias. Es una ruptura de un principio básico de igualdad, ¿no? Y eso lo resolvió el Tribunal de Justicia. Si Europa nos tiene que resolver tantas veces la papeleta en temas de funcionamiento interno, es porque algo nos falta. Y aunque la ley no sea la solución, estoy de acuerdo, como pretexto y perseverancia en esas políticas me parece, la verdad, conveniente. Bueno, lo dejamos aquí para dejar tiempo a la segunda conferencia de la mañana. Gracias.